Muy buenas, bienvenidos al vídeo del mes de octubre, que es el vídeo de armonizar espacios, construyendo acuerdos, construir acuerdos, armonizando espacios. Vamos a centrarnos primero en una de las partes, en el construir acuerdos, y luego nos vamos a centrar en la otra parte, que son las herramientas que podemos utilizar de la gestión de espacios para precisamente construir esos acuerdos de la mejor manera posible. Bien, dentro de la parte de construir acuerdos, prepararos un té, prepararos cualquier cosa, yo os espero, ¿vale? Hago una pausa. No. Venga, construir acuerdos. Construir acuerdos. ¡Charán! ¿Con qué empezamos a construir acuerdos? Lo primero que tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Venimos de ese mes de septiembre, donde una de las primeras cosas que realizamos es ubicarnos, es situarnos. Después de vacaciones, decir, espérate, que aquí estoy yo. O sea, y estas son las dinámicas que quiero continuar, las dinámicas que debo continuar y las dinámicas de las que me quiero desprender. Entonces, claro, es un momento en el que tenemos que encauzar toda nuestra energía otra vez en el mundo rutina, hábito, dinámicas. Bien, cuando eso lo hemos hecho, vamos a ir a esa parte de construir acuerdos, porque ya el acuerdo es como que lo hemos realizado con nosotros y es cuando ya empezamos a interactuar con otros. Cuando empezamos a interactuar con otros, incluso cuando iniciamos una negociación con nosotros mismos, lo vamos a hacer básicamente y casi siempre en base a tres factores. A tres factores fundamentales que son el tiempo, que son el dinero y que es la energía. Cuando negociamos, que al final de lo que se trata cuando estamos construyendo un acuerdo tú y yo, estamos negociando de alguna manera. Y vamos a negociar tiempo, dinero o energía. La energía la podemos entender desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos, pero es energía. El tiempo, al final tu disposición, tu tiempo, y luego pues la parte económica. Vamos a desglosar primero cada una de estas partes y luego seguiremos dentro de esa gestión de espacios. Dentro de esa parte de construir acuerdos, vamos a construir el acuerdo valorando esos tres factores. La energía. La energía, esto de preguntarse, es algo que realmente conforme vas encontrando respuestas, está como muy al punto. El encontrar respuestas en base a qué personas me aportan energía, qué personas me restan energía, qué actividades me dan, me suben mi nivel energético y qué actividades me restan. Saber detectar esas dos cosas, qué personas y qué actividades me dan o me quitan, va a suponer un antes y un después en tu vida. O sea, no lo dudes, va a ser un antes y un después, tal cual. Entonces, dentro de las personas, dentro del bloque personas, en esta parte de energía, uno de los errores que solemos cometer es Pepito me resta energía. Pepito, es culpa de Pepito. Claro. Entonces, cuando Pepito te resta energía, te va a costar más identificar a otro Pepito con otro nombre, con otro aspecto, pero va a ser otro Pepito. Pero claro, entonces aquí de lo que se trata es de que cuando conoces personas que ya se llamen Pepito, Joaquinito o Menganito, cuando se llamen como se tengan que llamar, cuando tú detectas que te restan energía, no centres la atención en el nombre. Centra la atención en qué aspecto de su personalidad es lo que te resta, es lo que te va quitando energía. Porque hay aspectos que te quitan energía. Es decir, yo aquí pues me pongo yo, tracataca, de ejemplo, ¿no? Es decir, ¿a mí qué me resta energía? A mí me resta energía pues las personas que se quejan, me resta energía las personas que de alguna manera pues están ahí pues a lo mejor que inactivas, las personas mentirosas, las personas que de alguna manera pues entran en un círculo vicioso de pesimismo y de ver el prisma negativo de la vida y de ver este tipo de... A mí eso las personas quejicas, pesimistas, pues me van quitando, me van drenando, me drenan. Sin embargo, ¿qué personas, qué características me suman el reírme? Cuando yo me río con alguien, esa persona ya ha generado conexión. O sea, es como que ya hacemos matching, ya hemos conectado. El reír con alguien, el que de pronto el poder conversar de un montón de cosas con esa persona.
el poder hablar de muchas cosas interesantes, variadas, que sea una persona curiosa, que sea una persona curiosa más allá de sí misma. Porque hay muchas personas que es como yo mismo conmigo y voy a seguir hablando de mi libro, y de yo, y de mí, y de conmigo, y cuando yo estuve, y cuando yo hice, y lo que yo voy a hacer, porque es que mi visión. Ese yo-yoísmo, pues es como que al final, pues bueno, para un rato, para 5 minutos, pues está bien. Pero luego, pues el entender el mundo de una forma mucho más amplia, pues te aporta, te va sumando. A mí me gusta muchísimo viajar, me gusta muchísimo conocer diferentes culturas, me gusta muchísimo conocer personas, pero eso siempre me pasa desde pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, al final que no estoy hablando de mi libro, estamos hablando en general. Entonces, de lo que se trata es de detectar esas características que te suman de las personas y qué características te restan, es como que te restan energía. Bien, y luego las actividades. Vamos al mundo actividades. Aquí se va a poner un ejemplo que se entiende perfectamente. Por una parte, el ejemplo del ejercicio. Hacemos ejercicio, podemos estar más fatigosos o menos fatigosos cuando lo estamos haciendo, pero la energía que se te queda en el cuerpo después de hacerlo es como, ¿no? Venga, estoy para seguir, estoy para seguir. Cuando, sin embargo, nos podemos encontrar mirando redes sociales, que pues lo típico, que vas 2 minutos, voy a revisarlas, y de pronto estás 20, y de pronto estás 1 hora, y de pronto 1 hora y media, y dices tú, perdona, pues esa parte, cuando has estado, ¿cómo te quedas después? Que te quedas como idiotizado, ¿sabes? Que te quedas así como, espérate que quería acordarme de más cosas, pero yo tenía como un listado y es como que se me ha quedado aquello como en la, ¿sabes? Como nebuloso. Eso te va restando, te va quitando. Es como hacer sofá. Es decir, tú te pones en el sofá y cuanto más tiempo... Se ha ido el móvil un poquito. Y cuanto más tiempo estás en el sofá, pues menos energía tienes para salir de él. Como si tuviera una especie de agujero negro abajo, ¿sabes? Como atrapándote y tú haciendo como la fuerza ahí de una manera un poco extraña para seguir sobreviviendo. Bien, donde respirar es el ejercicio indispensable para seguir vivo. En fin. Entonces, eso es dentro de la parte de energía. Ahora vamos a hablar del factor tiempo, ¿no? Estamos hablando, nos queda el tiempo y el dinero. El par tiempo-dinero es el par, sumándolo, que genera el par de la productividad. La productividad está muy guay, o sea, en el sentido de que cuando tú estás enganchado a ser productivo, el tachar listas, yo soy muy fan de las listas. Hoy tengo que hacer, o esta semana tengo que hacer, entonces conforme lo hago, tacho. Y eso, el tachar, da gustirrinín, ¿sabes? Es como que dices tú, me pone, me gusta, ¿vale? Entonces, cuando tú estás tachando, eso te puede dar como un subidón, una ligera subida de dopamina, o te puede estar dando ahí, pues eso, una sensación adictiva en el fondo. Entonces, de lo que se trata es de encontrar el equilibrio, de no ser inactivo, evidentemente, de ser activo, pero de no estar enganchado al concepto de productividad. Pero bueno, no estamos hablando de esos derroteros, estamos hablando de que el tiempo y el dinero hacen el combo de la productividad y eso puede a algunas personas generarles cierta adicción. Pero vamos a desglosarlo. Vamos con la parte tiempo. Con la parte tiempo está claro que nuestro tiempo, el recurso tiempo, el poder disponer de tiempo, ya es un valor que está en las sociedades y en las generaciones más jóvenes. Pues, dispongo yo de tiempo para mí, dispongo yo de tiempo para mí, para cuidarme, dispongo de tiempo para estar con la gente que quiero, dispongo de tiempo para hacer actividades que me suman, dispongo de tiempo para hacer cosas que quiero hacer para seguir evolucionando en la vida, para formarme, para estar con energía para formarme. ¿Dispongo de tiempo? Claro, eso va a ser algo fundamental y esencial, el disponer de ese tiempo. Y negociamos con eso. La parte económica, evidentemente, pues es el comerciante más puro y duro. Y esa parte económica nos da y nos quita. Porque hay personas que, o sea, no sabemos, o sea, nada más salir del nido, no sabemos exactamente lo que valemos. Hay personas que se sobrevaloran. ¿Y qué dices tú? Perdona. O sea, ¿sorry? Es como no te entendí. Y hay personas que se infravaloran y es como, ¿de verdad no te das cuenta del talento que tienes?
¿No te das cuenta del potencial que tienes? Y hay personas que tanto cuando a lo mejor la tendencia es a infravalorarse o la tendencia es a sobrevalorarse, con el paso del tiempo, pues si no lo encuentras tú ese equilibrio, te vas encontrando circunstancias que te lo van mostrando, ¿no? Ese reajusta por aquí, reajusta por allá y vas de alguna manera posicionando y viendo ese valor donde está, ¿no? Ese valor del dinero, ese valor de tu tiempo, ese valor de tu energía. El yo poner mi energía en un proyecto, yo que sé que cuando pongo la energía en algo, la pongo al 100%, y hay personas pues que como yo pues también ponen esa energía al 100%, cuando estamos con algo estamos ahí a tope. Eso ya de por sí es un chufletazo brutal para cualquier cosa que quieras conseguir. Entonces, si esa energía tú la pones para proyectos de los demás, la pones sin mirar o sin pensar en ti y en tu posición a lo largo de las etapas que están por venir. Entonces, claro, el valorar, el gestionar esos 3 recursos con los que negociamos, energía, tiempo y dinero, es algo que vamos a ir aprendiendo toda la vida. Es decir, a los 40, a los 45, a los 50, tú tendrás un posicionamiento pues más certero que a los 20 o que a los 25 o que a los 30. Sabrás dónde quieres realmente estar, dónde quieres poner realmente tu energía y cuánto cuesta a nivel de dinero, pues el comerciar, es decir, yo apoyo tu proyecto, pero por esta cantidad porque sé lo que valgo, sé lo que aporto, sé cómo lo hago, sé la cantidad de energía, mi energía y mi tiempo, ese sumatorio tiene también un valor añadido. Entonces, bueno, esa parte es con lo que vamos a negociar. Pero es que no es algo con lo que vayamos a negociar nosotros solos. Claro, aquí está uno de los kits de la cuestión. ¿Por qué? Porque si yo voy a negociar contigo, con esos 3 valores, con esos 3 recursos, tú vas a negociar con lo mismo. Y si yo tengo una mejor posición de esos 3 valores, como que están más en el punto, y tú, pues, el hecho de que yo los tenga más trabajados, mejor gestionados, pues va a ser una ventaja para mí en esa tesitura. Y eso lo tenemos tanto personas físicas como corporaciones, como personas jurídicas. Ese valor, ese tiempo, los recursos que se tienen económicos, los recursos que se tienen humanos, los recursos que se tienen de tiempo, de cuánto tiempo se va a dedicar a qué tipo de actividades. Entonces, bueno, la negociación, esos acuerdos, esa construcción de acuerdos se va a hacer en pares de personas, ya sea física, jurídica, poniendo en valor esos tres recursos. Chun, chun. Bien. Ahora es cuando dices tú, vuelta de tuerca. Y en esa vuelta de tuerca nos vamos a encontrar con el espacio, con el ambiente. Ese espacio, ese ambiente, tiene una serie de condicionamientos. Al igual que cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando hemos ido, o las personas que no han ido todavía, pues cuando vayan a entrevistas de trabajo, tú vas a ir a una entrevista de trabajo cómodo. Cómodo, pero adecuado. se supone que vas a ir tú sintiéndote bien, a gusto, no de alguna manera maquetada de tal manera que dices tú, espérate, ¿salgo bien en la foto? No, sino que tú vas a estar con una ropa que te resulte cómoda, donde tú te encuentres tú, donde de alguna manera sea adecuado para esa situación, pues que sea algo neutral, ¿no? De forma normal, es como vamos a las entrevistas. Pues igual cuando se va a dar una negociación de otra tesitura que no sea una entrevista, que una entrevista de trabajo no deja de ser una negociación. Pero ¿qué pasa? Que la persona física se acerca a un ambiente que ¿quién lo controla? O sea, lo controla la corporación. Entonces, eso ya de por sí intimida. Tú lo único que tienes para acondicionarte, por así decirlo, para poner los estímulos, es tu cuerpo.
Es tú, tu agenda, tu libreta, elegir tus pendientes de la suerte, la pulsera que tal. Es decir, tú vas eligiendo como tus propios alumentos, tus propios amuletos para ir encontrándote con esta ventaja. Ellos ponen el espacio, ellos están habituados a estar ahí y tú de pronto llegas contigo misma o contigo mismo. Entonces, al igual que eso se da en una entrevista de trabajo, vamos a tener esa tesitura en otros espacios, ya sea de espacios laborales, por ejemplo, tenemos una sala en una corporación donde ahí se cierran grandes contratos, donde ahí se hacen grandes cosas de negociaciones. Pues eso, ahí podemos estimular ese espacio, poner estímulos que favorezcan las negociaciones que se producen en ese ambiente. Por ejemplo, si se van a producir, si es un sitio donde se toman decisiones, ¿sabes? Que es como el último paso de la negociación, se da ahí. Bueno, pues a lo mejor tenemos que poner un mobiliario con unas formas determinadas, tenemos que ambientar con una luz determinada, tenemos que utilizar un perfume determinado para que se vaya alineando hacia esa parte. Sin embargo, si nos vamos a a una sala, a un ambiente que sea mucho más creativo, donde a lo mejor se dan pues, tormentas de ideas, de lo que tenemos que salir de esa estancia es salir con muchas ideas para elaborarlas, para trabajarlas. Necesitamos un ambiente creativo, con lo cual ya, fíjate, de un ambiente de negociación que parece como muy serio, pasamos a un ambiente creativo que también puede ser que necesitemos salir con determinadas conclusiones y en ese ambiente ya nos imaginamos cosas completamente diferentes. Nos imaginamos un ambiente mucho más divertido, más colorido, con formas más orgánicas, con elementos que nos estimulen mentalmente, ese tipo de cosas que nos vayan a ir provocando el motivo de estar ahí reunidos, ¿vale? Pues al igual que se da en espacios de trabajo, se da en espacios de casa. Porque en espacios de casa llegamos a muchísimas decisiones, tomamos muchas decisiones. Tomamos decisiones de tener hijos, no tener hijos, tomamos decisiones económicas de invertimos, no invertimos, vamos a por este proyecto, no vamos a por este proyecto. O sea, no es, ¿dónde nos vamos de vacaciones? No, o sea, esa no va a ser la preocupación cuando somos independientes, cuando seamos mayores, que yo ya lo soy, pero bueno. O sea, no es la preocupación. La preocupación es gestión económica, son decisiones de ese estilo, entonces lo pones en comunicación con el resto de tu casa. Y también cuando tienes hijos, pues hay unas negociaciones que se dan de una manera como más profunda incluso. Entonces, ahí de lo que se trata es de ver cómo podemos estimular los espacios donde se dan esas negociaciones. Pues, ¿dónde se pueden dar negociaciones en casa? En el salón. ¿Cuáles son los ámbitos sociales de casa? El salón, la cocina, ya dependiendo de la dimensión de tu casa, pero vamos a pensar en una casa básica, pues el salón y la cocina, básicamente. Entonces, dentro de la cocina y dentro del salón, vamos a poner diferentes ejemplos, ¿vale? O sea, en el salón, televisión, lo típico. Si tu hijo, de pronto, dice, ok, yo soy el dueño del mando. This is my power. Claro, pues llega un momento en el que de tal manera que estás educando, de tal manera estás negociando, estás enseñándole a negociar y estás facilitándole que vaya madurando. Por ejemplo, o sea, en vez de enrollarme con filosofía, voy a poner un ejemplo. Ya tiene 16 años, está enganchado a las series, todo este tipo de cosas, y yo tengo el mando, lo pago yo Netflix, pago yo como padre, como madre, pues pago Netflix, pago todo lo que tengo que pagar, y él está siendo el dueño y señor de la televisión a partir de una hora determinada. Yo puedo negociar ese aspecto. Yo puedo decir, ok, si tú te pones a trabajar los fines de semana y tú pagas, aunque sea la mitad de la cuota, tendrás la mitad de los días para poder disponer lo que quieres y hacemos una negociación. Estás facilitando la responsabilidad de esa persona y él va a ganar algo, va a ganar poder frente a un medio. Pero si tú se lo das todo sin trabajar esa responsabilidad,
va a encontrar frustración al final del camino. De ahí, o sea, son esas pequeñas cosas lo que van modificando. No es lo mismo, y ahora nos vamos al ámbito de la cocina, no es lo mismo que de pronto cuando son pequeños pues tú puedas meterle lo que quieras meterle, tú preparas el plato y es lo que hay, o cuando yo era pequeña mi madre era pues son lentejas, o las comes o las dejas y te quedas sin cenar. Ese tipo de acciones ya no se dan, es como a la carta. Pero cuando encima llegamos a determinados momentos como la adolescencia, nos podemos encontrar con que de pronto aparece tu hija o tu hijo y dice que me he hecho vegano o que me he hecho vegetariano. Entonces vas a condicionar, esa persona ya quiere condicionar y puede traer muy buenos argumentos, de verdad, muy buenos argumentos, y tú dices, pues la gestión de casa esto no lo contempla, el menú así de forma personalizada. Claro, ahí es cuando entra el poder de negociación. Ahí es cuando dices, ok, yo, pues si tú te haces responsable, acepto que quieras ser vegetariano, perfecto, pero si eres vegetariano yo voy a comprar, como yo voy a comprar de forma normal, yo voy a comprar esa comida, pero te la vas a preparar tú. Ganas el poder definirte y crecer dentro de tu propia personalidad con lo que tú vas decidiendo, pero tomas responsabilidad en ello. No te lo preparo yo. Son espacios muy buenos, los espacios de casa, para educar, para negociar y para... también se da, o sea, es como muy evidente padres-hijos, pero entre parejas también se da este tipo de negociaciones de forma bastante recurrente. Y bueno, pues esto simplemente voy a revisar las notas que he dejado aquí, que no las he mirado, por si acaso he anotado algo que se me ha escapado y que considero que es bastante remarcable. Bien, mira, aquí tengo por ejemplo un ejemplo que cuando estaba preparando así el esquema general de la presentación del vídeo, claro, cuando metemos el concepto espacio, o sea, negociamos con esos recursos, con el tiempo, con nuestra energía, con el dinero, negociamos de forma dual y negociamos en un espacio concreto, sobre una materia concreta. En una cocina, pues seguramente vamos a negociar sobre nutrición, alimentación. En el salón, pues actividades de no, es que yo quiero leer, no, es que yo no quiero que pongas la televisión ahora, no, es que yo quiero el mando, no, es que yo quiero ver lo otro. Ese tipo de cosas se van a dar y se dan de manera muy habitual en las familias. Entonces, es como estipular, yo puse aquí el ejemplo de un ring de boxeo, donde tú tienes limitado un espacio, hay dos personas que se están enfrentando a través de esos recursos que hemos comentado, y de lo que se trata en esa posición es de entender que en ese espacio va a haber unas normas, va a haber una técnica. Hay una técnica que se aplica de manera normal, que es de alguna manera pues esa educación que se va implantando, tanto estemos en un ambiente laboral como estemos en un ambiente familiar. Se hace el ejercicio de educar siempre, quieras o no, por ausencia o por presencia, por acto o por inactividad. Se va educando. Entonces, tanto en lo laboral como en lo familiar, estamos con unas normas, ya sea las normas, por ejemplo, en una ciudad, en un ayuntamiento, pues vienen, la legislación te va poniendo ese marco, te marca por dónde puedes y por dónde no puedes actuar. Pues en casa, quieras o no quieras, hay unas normas, lo sepas, seas más consciente o no, y en la oficina igual, en los ambientes de trabajo. Entonces, cuanto más conscientes seamos, cuanto más utilicemos esto para la posibilidad, para esa gran posibilidad de estar retroalimentándonos realmente, en encontrar ese equilibrio en el nosotros, en el nos, y vamos aprendiendo los unos de los otros, sabiendo que tenemos esos tres valores todos y siendo facilitadores y retroalimentadores de forma constante el uno para el otro. Bueno, espero que os haya gustado y un beso.